Buenas noches, amables seguidores. Para nosotros un honor, una distinción, una entrega más a través de esta plataforma Tribuna TV que se transmite por RNN Canal 27. Un programa, señores, ya en este trayecto final de este año 2023. Un 2024 que debe de servir de reflexión para todo el pueblo dominicano. Tenemos grandes retos a nivel social, a nivel político y a nivel económico. Y que de la única forma que podemos salir airosos, señores, es con la unión. Y ese es el mensaje que yo quiero enviarle a este pueblo, que debe de dolerle a todos. Todos los dominicanos tienen que dolerle la República Dominicana. Porque si este país, señores, vuelvo a repetir, no sale airoso de todas las situaciones que vivimos, nuestro destino no cambiará. Y debemos de comenzar a pensar no solo en los destinos particulares, sino en el destino amplio que es de todo el pueblo dominicano, que siempre han demostrado un corazón noble y que nosotros esperamos que a partir del 2024 la República Dominicana siga ese trayecto de que podemos soñar con otra República Dominicana que con luces y sombras desde nuestra historia nos hemos mantenido, señores, con bienes y riquezas que muchos países de Latinoamérica quisieran tener. Aquí criticamos mucho, pero no observamos en un espejo qué están viviendo muchos ciudadanos en otros países. Tenemos que tener esa cultura de la gratitud, esa cultura, señores, de agradecerle a Dios lo que nos ha dado y lo que tenemos. Y es algo que, mi entender, todos los seguidores de esta plataforma y los dominicanos que nos siguen deben de tomar en cuenta en estas Navidades, junto a su familia, reflexionar esa gratitud, ese desprendimiento, señores, de Jesús. Ahora, Padre, glorifícame tú en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De Jesús que lo dio todo por nosotros. Quiero, señores, empezar con un tema que debe de servir de ejemplo a la clase política de nuestro país. El caso que se hizo tendencia en las redes sociales del joven Bartolomé Pujal, que estudiamos junto en la universidad, en la Pucamaima, que este joven se pasó desde que terminó la universidad. Él no quería ir a los tribunales a ejercer. Él no quería hacer un trayecto profesional, no lo quería hacer y se dedicó a través de las luchas sociales a pasar los últimos años acabando con el gobierno de turno. Pero, ¿cuál fue lo lamentable? Y le quiero hacer un llamado al presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. Luis, ¿por qué usted no tiene ese problema con otros funcionarios que fueron exitosos a nivel privado? No pasa eso, porque cuando llega presidente, una persona que no tuvo ese emprender, ser un abogado exitoso y lograr tener firma de abogado y lograr, señores, tener sus problemas resueltos de modus vivendi, cuando llega al Estado, todo se destruye. Pero, señores, esta clase política de la sociedad civil cree que este pueblo es tonto. Aquí no se recuerdan todos los izquierdistas, todos los activistas sociales que combatieron en los 70, en los 80 y después se le vendieron a Joaquín Balaguer y se hicieron multimillonarios. Señores, esta nueva clase política debe observar ese ejemplo funesto, y que el presidente de la República, y por eso, presidente, que me duele,
porque esta persona quiso llevar un discurso de honestidad y de crítica. Y ahora miren lo que pasa, presidente de la República y pueblo dominicano, miren lo que pasa. Que usted llega a un puesto público sin un éxito profesional y ¿qué es lo que va a pasar? Robar. Entonces, cuando usted no tiene éxito profesional, escuchen, no hay éxito profesional y no hay principios morales y éticos, ¿hacia dónde usted va? Por ejemplo, presidente, usted tiene un amigo que se llama Eduardo Sanlobatón Yayo, de la Dirección General de Aduanas, que ese joven, contrario a muchos otros funcionarios que usted tiene, hambrientos del PRM, que están hambrientos del PRM, este joven fue exitoso. Abogado de grandes empresarios, presidente. Abogado de familias prestigiosas de este país. Logró hacer una gran oficina de abogados y gracias a Dios tiene una buena gestión en esa institución. Pero cuando le damos la oportunidad, querido presidente, a personas que nunca han subido a un tribunal, que nunca han llevado caso, que no tienen clientes, que no hicieron nada, presidente, porque esto no es graduarse o hacer una maestría y pasar 4 años discutiendo, criticando. Ahí hay un pueblo, presidente, que está observando el accionar de usted y de todos sus funcionarios. Y a mí me duele porque yo sueño con otra República Dominicana. Yo sueño con otra República Dominicana. Presidente, yo no descanso. Yo no descanso todos los días trabajando porque yo no quiero que me pase igual que otros. Que si yo llego algún día a una posición política, digan, Giovanni llegó aquí sin nada. Entonces, como yo no quiero que me pase eso, querido presidente, amables televidentes, amables seguidores, soy un enfermo trabajando. Soy un enfermo emprendiendo para lograr, señores, ser un ejemplo en esta sociedad y ayudar a los que menos tienen. Tenemos que irnos, señores, a una pequeña pausa y me duele terminar este primer segmento en esta época de Navidad así consternado porque observo que muchas de las nuevas generaciones no van por buen camino y creo que estamos a tiempo de moldear eso, de cambiarlo. Creo que estamos a tiempo. Quiero pedirle a todos los televidentes que se queden muy atentos. Nosotros siempre hemos invocado que debemos de llevar un mensaje al pueblo dominicano, que el pueblo dominicano tenga cultura de la política, no solo de aquí, sino del mundo. Hoy tendremos un conversatorio interesante con un querido amigo de años, politólogo. Estamos hablando de Janel Ferreras. Vamos a conversar en sentido lato con nuestro querido Janel. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Señora, para nosotros un honor, una distinción que esté hoy con nosotros en esta plataforma Tribuna, una tribuna que nace por José Francisco Peña Gómez, Tribuna Democrática. Hoy un gran amigo con sentimiento peñagomista, pero que siempre, señores, en todo su trayecto profesional tiene mi admiración porque dice la cosa con la verdad, que eso hace falta mucho en la política. Bienvenido, Janel Ferreras, a esta plataforma de tu hermano Giovanni Morillo. Un placer, Giovanni. Para mí siempre te doy seguimiento, sabes del cariño y del aprecio que te tengo. De hecho, era uno de los jóvenes que de mi generación ha mantenido una conducta intachable en los medios, en la política, en la vida privada. Y creo que para eso es que los amigos deben de prosperar siempre en el tiempo. Yo me siento muy orgulloso de ti y de nuestra generación. La gente siempre me decía, Janel, ¿cuándo es que tú vas a hacer un programa con Giovanni? Y yo decía, yo lo prometo que al final de año vamos a sacar tiempo en la agenda y ya estamos aquí. Janel, hay muchos temas importantes. Sabemos que tú dominas mucho lo que es la política internacional, que muchas veces los dominicanos no observan ese panorama internacional y se obvian las realidades de nuestro país, que tienen mucha similitud con los pueblos latinoamericanos. ¿Cómo tú observas el escenario político de nuestro país a diferencia de otros países
¿Cómo tú ves la cosa? Mira, yo creo que para nosotros tener un termómetro de las cosas que están sucediendo en la República Dominicana, necesariamente tenemos que dar una mirada a la geopolítica. Porque para nosotros saber si nuestra población, por ejemplo, tiene un índice de violencia alto o bajo, tenemos que saber qué tan pacíficos viven en Puerto Rico o qué tan violentos viven en Cuba. Qué tan bien comen en Haití o qué tan mal comen en Guatemala. ¿Qué tan grandes son los edificios en Panamá o qué tan pequeñas son las casas en Venezuela? O sea, siempre la geopolítica es un parámetro del lugar donde tú te encuentras. La República Dominicana hoy, después de 3 crisis seguidas, no solamente la crisis de la COVID-19, junto con la COVID-19 hubo una gran crisis que fue la recesión bancaria y luego la falta de contenedores a nivel mundial. Tú sabes que más del 90% del comercio mundial se mueve a través de los mares. Esas 3 crisis provocaron una disminución en la capacidad alimenticia de la mayoría de los países del mundo. Hay personas que comían 3 veces al día y han tenido que modificar su hábito alimenticio a 2. En la República Dominicana no hay esa situación. Nosotros tenemos problemas del alza de los precios, que hay que entenderlo, Giovanni, porque un producto que tiene que ver con commodities internacionales, si se eleva el precio del flete del barco, probablemente el producto final siempre va a ser afectado. Entonces nosotros tenemos una economía sana. El gran problema de nosotros siempre será la distribución del crecimiento económico. Que los que más tienen puedan sacrificarse para que los que menos poseen en la base social de este país tengan acceso a la educación, alimentación, salud, vivienda, y que esos recursos puedan sentirse en el resto del pueblo. Esa es la realidad y el gran reto que nosotros tenemos. De hecho, esa es la política. Yo siempre he dicho que la política es un contrapeso, Giovanni. La política, en la universidad los muchachos me dicen a mí, Janel, profesor, ¿qué es la política? Los que están fuera del régimen, yo, mira, la política es, en términos simples, un contrapeso entre las riquezas que produce un grupo y las necesidades que padece otro. El político no puede tener sentimientos de pobreza porque actúa como un reaccionario, pero tampoco puede tener actitudes del muy rico porque actúa como un soberbio. El político tiene que ser equilibrado. Tiene que ser muy parecido a lo que era José Francisco Peña Gómez, que en ocasiones iba a una representación internacional, se llevaba a 2 ricos y con el dinero de esos 2 ricos le pagaba el pasaje a 4 presidentes zonales. Increíble. Eso era la política. En ese sistema socialdemócrata, ese es el que nosotros creemos y no hemos formado. Yanel, 16 años para llegar al poder, PRD, hoy PRM. ¿Qué balance tú haces en estos 3 años de gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona? Muchas críticas porque muchos entienden que las políticas públicas que se han implementado estos 3 años es para favorecer a esos élites y grandes empresarios del país. Las bases del PRM entienden que no se han tomado en cuenta, que se han tomado en cuenta también personas que están ocupando cargos protagónicos públicos que no son políticos. Me decía un amigo mío, Giovanni, tú tanto que luchaste antes de llegar al PRM, que era en el relevo generacional, y me dice él que fue un relevo de clases. Me dice, y me decía él, Yanel, que no es el mismo sentimiento de un político y un empresario. Me dice yo que el político se quita la cosa de las manos para darla, aunque se quede sin nadie. El empresario no es así. Mira, mi opinión no será jamás una opinión imparcial. No lo será porque yo soy parte del sistema. No, y soy político. Y soy político. Entonces, yo siempre voy a defender la clase política ante cualquier tipo de manifestación. Sin embargo, siendo justo, yo pienso que la evaluación del presidente Luis Abinader y estos años de gobierno han tenido muchas luces positivas. Por ejemplo, la República Dominicana es el modelo en el renglón turismo de toda la región y posiblemente del mundo. El manejo que ha dado el Ministerio de Turismo sobre el control pandémico, recuerda cuando todo el mundo tenía que salir con mascarilla, y la apertura turística es un modelo exitoso en la República Dominicana. La línea de abastecimiento de los productos de primera necesidad ha sido un éxito de la República Dominicana. El campo, a pesar de lo que la gente quiera decir, porque hay varias narrativas, nosotros en cualquier supermercado del país, usted va a buscar lo que usted quiera y lo va a encontrar. O sea, aquí no hay un déficit de azúcar, ni de arroz, ni de víveres, ni de carne de ningún tipo. Te puede decir, ha subido, ha fluctuado, ha bajado,
por un producto de comercio internacional. Pero la línea de alimentación básica de la República Dominicana está intacta. Otro atributo de la República Dominicana ha sido el control sobre la moneda. Hay países, Giovanni, donde usted llega hoy y va a comprar dólares para salir mañana del país, y hoy lo compra a 100 y mañana está a 200. Increíble. De hecho, ahí tenemos el caso más reciente de Argentina. Nosotros tenemos una moneda estable. La mayoría de los dominicanos, sobre todo los que se dedican a la compra de activos internacionales, que tiene que ver con compra de bienes y servicios, no tienen esa situación de que compraron un vehículo, por ejemplo, en $20,000 y mañana ese mismo vehículo cuesta $24,000 porque la tasa aquí subió. Esas son condiciones positivas de este gobierno. Dentro de los aspectos negativos, podría estar, por ejemplo, la amplitud de la base social a nivel de dirigencia del rostro. Pero la gente tiene que entender que este gobierno no es un gobierno solamente de la política tradicional. Este gobierno, para llegar al poder, tuvo que hacer compromisos con sectores que anteriormente no se involucraban. Por eso vemos personas, por ejemplo, de la sociedad civil, que han ocupado puestos públicos y que tienen todo el derecho de ocuparlo y de hacerlo bien. De hecho, han aportado muchas cosas positivas. En lo que yo nunca voy a estar de acuerdo es en la tesis de destruir la partidocracia dominicana. Yo no creo en quien va a decir de que tú no puedes ocupar una función porque tú eres político y te van a tildar de corrupto o de ladrón. No. La clase más sacrificada en esta sociedad es la clase política. Pregúntame por qué. Mira, cuando tú vas a un barrio pobre, porque es difícil tú hacer políticas públicas desde una torre. Eso es imposible. Tú no me puedes hablar de eso a mí si tú no sientes cómo viven en Gualey. Si tú no sabes cómo está el hambre en el Almirante, tú no puedes desde una torre de Naco hablarme de eso porque tú no lo has vivido. Entonces, el político en el barrio es la persona que le tocan la puerta a cualquier hora de la noche para decirle que su madre se está muriendo y que mañana necesitan una caja. La caja aparece. Es muy difícil, y me refiero a un político de cualquier partido. Es muy difícil que un político en el barrio identificado no resuelva varios de los problemas. Cuando aquí hay una situación, pocos tocan la puerta del empresario. Ahora, los empresarios son importantes porque si los empresarios no hay una calidad económica en un sistema organizado. Lo que creo que cada quien tiene que jugar su rol. Y la política, reitero, es la herramienta fundamental para equilibrar el sistema social de la República Dominicana. O sea, podemos decir que esa ha sido la debilidad. Tal vez no se ha sabido unificar esos diferentes sectores. Pero no es culpa del gobierno. No. Y se ha enviado un mensaje tal vez... No, es culpa de nosotros, los políticos. Okay. Y te lo explico, mira, cuando a una persona de clase alta le sucede algo, hay lo que se llama una cohesión de cuerpo. Los iguales de él se protegen y se defienden. Cuando a un político le sucede algo, los otros políticos se alegran, destapan vino y celebran la tragedia de su igual. Y esa falta de cohesión entre la clase es lo que ha debilitado el sistema. Por eso yo nunca voy a llamarle ladrón a quien un tribunal por sentencia no lo haya condenado. ¿Entiendes? Sí. Entonces, el gran problema es ese. La clase política aquí tiene que seguir profesionalizándose, Giovanni. Tú y yo sabemos que venimos de una escuela donde un político tenía formación, sabía lo que era electoral, lo que era organización, lo que era una asamblea, lo que es un punto libre. Eso, Janet, quería preguntarte, porque a veces yo me pongo a hablar por teléfono con amigos de política que me llaman y duro una hora hablando de política, y nosotros hemos llegado a la conclusión de que en estos momentos, en estos años del PRM, se vive más de un farandulero político, farándula. Tú ves políticos caminando con influencers, subiendo música a las redes urbanas, muchas fotos, muchos reels, mucho movimiento, y se ha perdido esa esencia de esos hombres que eran referentes en su profesión. Por ejemplo, José Francisco Peña Gómez le gustaba buscar los mejores abogados que fueran al PRD para cuando llegaran al Congreso crearan leyes. Y muchos profesionales destacados, muchos me dicen, Giovanni, son otros tiempos. No es lo mismo de hace 10, 15, 20 años. Pero eso permite que, porque estamos en otro tiempo, sigamos con este farandulero político y muchas veces el libertinaje. No solo en todos los partidos, que es lo que estamos observando, es lo que está de moda. Mira, Peña Gómez, después de la muerte de Trujillo, Giovanni, sí, aquí orbitaron 3 líderes fundamentales.
Joaquín Balaguer, profesor Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. De ellos tres se derivaron otros líderes, pero principalmente ellos tres. ¿Cuál era el modelo de Balaguer? El modelo de Balaguer era un modelo conservador, tranquilo, patriota, que hoy se ha reivindicado en la historia, Joaquín Balaguer. Un modelo muy apegado al medio ambiente. El modelo de Juan Bosch era un modelo de círculo de estudios, de una clase media, profesores universitarios y profesores escolares que creían en una transformación a través de la capacitación, mientras José Francisco Peña Gómez era el más pragmático. Peña Gómez creó lo que se llamó los frentes de masa. ¿Qué son los frentes de masa? Lo que tú estableces. Frente de abogados para que una vez llegara el gobierno al poder, los mejores abogados de la sociedad estén conectados en el mundo del derecho. Peña Gómez entendía, por ejemplo, que la mayoría de los consultores jurídicos de las instituciones tenían que salir del frente de abogados de ese partido y que el ministro de Agricultura de su gobierno iba a salir del frente agropecuario de su partido. De hecho, por eso teníamos el frente de las mujeres. Usted perteneció al frente de la juventud. Sí. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esa interrogante que tú me dices muy sabiamente? Lo que pasa es que el mundo cambió. Con la apertura de la comunicación 2.0, que es la interacción web entre una persona que lo escribe y otro que lo lee y tiene una interacción de doble vía, ya todo el mundo quiere estar al lado del que pueda comunicar. Y la mayoría de los políticos se quedaron en el pasado en no saber comunicar y han entendido de que comunicándose a través de una influencer, su mensaje va a llegar. Y posiblemente en un momento tiene razón, pero la política es un arte, es una profesión, es una ciencia, es un sentimiento. Un like no es un voto. Un seguidor no es un voto. De hecho, hay que empezar a diferenciar en lo que es la política tradicional a una política, a una ciberpolítica farandulera. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que para tú ocupar una función pública, no basta con que tú seas viral ni tendencia. De hecho, entre lo viral y la tendencia, Giovanni, transita la degradación más oscura de la sociedad dominicana. Por eso, un joven que escribe un libro de poesía, de 100 poesías, lo sigue su novia, su mamá y su papá, si está vivo. Un joven que se dedica a decir malas palabras, a consumir droga y a prostituirse, tiene 1 millón de seguidores. ¿Y por qué tiene ese fenómeno a nivel mundial? Porque las mayorías se conectan entre sí y el mundo se ha degradado en el tiempo. O sea, no vamos a hacer un tribunal mediático de decirle, tú eres aquello, tú eres esto, pero la política no está ajena. La política es una representación de la sociedad, es como la policía. Sí. Queremos policías honestos y tenemos una sociedad corrupta. Increíble. Entonces, de ahí depende todo. Nosotros tenemos que revisar el núcleo fundamental de una sociedad, que es la familia. Y es allí donde están todos los problemas. Vamos a ir, querido Yanel, a una pequeña pausa y retornamos con esta interesante entrevista ya a final de año, haciendo un resumen de todo los acontecimientos políticos, querido hermano. Amén. Vamos a la pausa. Seguimos en Tribuna TV. Muy contentos, Janel, que estemos compartiendo, llevándoles luces al pueblo dominicano. Hace falta una opinión constructiva, querido hermano. Esa degradación social y política destruye cada día nuestra sociedad. Como tú decías en el primer segmento, debemos de empezar con la familia, pero tenemos niñas que salen embarazadas a los 14, 15 años y tenemos los jóvenes que dejan los estudios para irse a las calles a trabajar. Sí, porque la gran diferencia de eso con el pasado es que en el pasado se sabía que aunque sucediera y no se potencializaba, era algo que no debía ser. Ahora se celebra. Mira, yo recuerdo un director, el portero de una escuela, tenía más control que un director de hoy. Don Pedro, por ejemplo, en el Pomaví, 1990, 1988, nos paraba en la puerta del Politécnico, nos decía, usted hoy no va a entrar porque usted vino con una recortada que no es la habitual. Y usted se devolvía, iba para su casa y usted se recortaba y al otro día llegaba al Politécnico. Ahora los muchachos no respetan ni los profesores, ni los conserjes, ni a los directores, ni a los coordinadores, ni a nadie.
Entonces, reitero, Giovanni, para mí el fallo no está ni siquiera en la política, ni en el sistema, ni en la escuela. Nosotros tenemos un problema de una base social que es la familia. Aquí hay una jovencita que llega con un iPhone 14 a su casa y la mamá le pregunta, ¿quién te regaló eso? No, eso fue un amiguito mío. Pero dile que venga por aquí, a ver si tiene otro que me lo regale a mí. Antes no. No. Antes usted se encontraba un celular y su mamá lo hacía devolverlo. ¿Usted se lo encontró dónde? En el teléfono público de aquí, de la calle. Vaya y llévelo ahí de nuevo, pero acompañado de una pela. Pero entonces han sacado las costumbres que le dieron origen a la tradición dominicana y eso no ha degradado. Un pueblo no solamente es su territorio, un pueblo es su cultura, un pueblo es su idioma, su identidad, un pueblo es su gastronomía, un pueblo son sus hábitos. Pero hazte una pregunta, ¿es lo mismo ayer que hoy? No, todos los días nosotros vamos increciendo y nos vamos degradando. ¿Cierto? Sí. Entonces, eso es parte y es culpa de todos. No hay un solo culpable, somos todos los culpables. Hermano, quiero irme a la política internacional, porque tú la manejas en sentido amplio. Muchas veces, cuando yo estoy conversando en las calles y hablamos de lo que está pasando a nivel internacional, mucha gente que no son politólogos, pero se mantienen observando la noticia, yo digo, bueno, ¿y si eso pasa aquí en la República Dominicana? Y muchos dicen, no, eso no va a pasar. La democracia está fuerte, los partidos políticos, aquí se vive bien todavía. ¿Cómo tú observas todo lo que está pasando en Argentina, en otros países? Y ¿podría pasar en República Dominicana, no ahora, en 10, 15 años, lo que está pasando en América Latina? En el pasado se decía que los acontecimientos que pasaban en Latinoamérica tenían un delay de 20 años en República Dominicana. Se decía siempre. No sé hasta qué punto eso es verdad o es falso, porque en la historia no se escribe de hechos de suposiciones, sino de realidades. Mira, Giovanni, después de la pandemia hubo un péndulo, se llamó el péndulo post-pandemia, que hizo que la mayoría de los electores a nivel latinoamericano o del mundo transitaran en dirección opuesta a lo que conocían. ¿Por qué? Porque hubo una falta de solidaridad del sistema actual. Por ejemplo, Colombia tuvo un gobierno excelente de derecha. Creo que apellido Duque, el presidente. Se manejó muy bien. Sí, sí. Quedó en tercer lugar y ganó la izquierda Petro. Porque la gente salió en dirección opuesta a lo que conocía. Pero también retorna Lula. Después de estar en prisión, a 9 meses de salir de la cárcel, se convierte en presidente del gigante de Brasil. Uno de los primeros 10 países más grandes del mundo. Una de las principales economías del mundo. Cabeza del BRIC. Mira lo que acaba de suceder en Argentina con Javier Milei, que se establece como el outsider más importante o más extremo en los últimos 100 años de Latinoamérica. Nace de una entrevista de televisión. Nace negándolo todo y se ha convertido hoy, que de hecho ha emitido el decreto, el megadecreto de 86 páginas, dando un cambio total al sistema económico de Argentina, privatizando todos los ministerios, colocándolo en un sistema de SA, de sociedad anónima, estableciendo que todo el mundo puede comprar o vender o alquilar con moneda nacional o extranjera sin ningún tipo de requisitos. O sea, ha hecho una revolución Javier Milei. ¿Es positivo? ¿Es negativo? Eso está por verse. Pero la realidad es que la República Dominicana siempre tiene que tener cuidado con el único enemigo histórico, y enemigo me refiero a nivel político, a nivel de geopolítica, que hemos tenido. ¿Cuál ha sido el enemigo geopolítico de la República Dominicana? Que a la vez de ser nuestro enemigo geopolítico, también es nuestro aliado. Es Haití. ¿Por qué? Porque Haití representa una mano de obra necesaria para el desarrollo en la infraestructura de la República Dominicana. Pero un Haití descontrolado en bandas organizadas dentro del territorio, sumado a las parturientas, dándole rienda suelta al vientre y al deseo lujurioso de la cama, es un atentado a la soberanía nacional. Porque nosotros no tenemos ni el territorio de Brasil, ni los habitantes de Estados Unidos. Nosotros tenemos un territorio entre los dos de menos de 50,000 kilómetros, 50 y tanto, 47, 42, pero ellos tienen una población superior a la de nuestra. Y el propio sistema de salud dominicano dice que hay provincias donde el 69% de los nacidos en este año 2023 son haitianos. Eso es grave. Increíble. Eso es grave, porque si nosotros hacemos un ejercicio, Giovanni, decimos, mira, la población del 2043 es solamente la que nació en el 2023. ¿Tú sabes qué va a pasar?
En algunos lugares de cada 100 niños, 69 son haitianos. En algunos lugares donde hay 100 niños, 69 son haitianos. Y nosotros no somos anti-haitianos. De hecho, nosotros somos la última salida que le queda a Haití. Haití coexiste por la siembra del pueblo dominicano, por la tierra, por el cuidado del medio ambiente de este país. Porque de aquel lado lo azotaron todo. Cuando sale la revolución de aquel negro africano llamado François Macandal, de allí viene el mulato Vincent Oguet, viene el brujo Bob Manduti, Toussaint de Louverture, Franco-Dominique Toussaint de Louverture, Jacques de Salines, Alexander Peltión, Henri Christophe, Jean-Pierre Boyer, tienen un hilo cultural completo en la creencia de los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Nosotros tenemos una doctrina cristiana, judeo-cristiana, que creemos en los 3 elementos bíblicos: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los haitianos no creen en eso. Entonces, ¿por qué razón nosotros tenemos que permitir que nuestro territorio esté invadido de una forma tan gigantesca por el pueblo haitiano? Y uno ve como cierto grado hasta de mala fe, porque usted puede cruzar la frontera a trabajar, pero usted no puede llenar un país de partos como los haitianos están haciendo con este territorio. Si usted ve una haitiana en la calle, o está parida o está preñada. Y al punto, Janel, de la realidad que tú dices cuando hablamos fuera de cámara de la migración, de la necesidad de trabajo que significa la migración. Nosotros hace muchos años fuimos abogados de la familia Castillo, producción de aguacate, y ellos en la frontera tienen producción de aguacate y los haitianos entran a trabajar a territorio dominicano en la plantación de aguacate y después salen. O sea, para que tú veas. Es que debe ser el control. Sí, mira, pero yo controlado. Creo, sí, mira, cuando hay una alta migración en cualquier país del mundo, eso significa que el crecimiento económico es amplio. Nadie emigra donde hay escasez. El primer elemento de una migración es el trabajo. El segundo elemento, la reunificación familiar. Usted migra por 2 cosas: o por economía o por amor. Nadie migra a perder el tiempo. De hecho, ningún hotel en el mundo es más cómodo que su cama. Usted puede ir por un resort, usted puede ir donde usted quiera. A los 5 días usted está pensando volver a su cuarto, a su almohada, a su interior. Entonces, los dominicanos nos ha faltado hacer una política efectiva respecto al tema haitiano, que tiene que ver con regulación, control, pero los haitianos no tienen ni hasta nacimiento. Increíble. Y aquí hay haitianos que andan en motores que no tienen acta de nacimiento. ¿Cómo los registramos? ¿Cómo le permitimos andar en nuestras calles? Si choca a alguien, ¿a nombre de quién se va a levantar la infracción? Increíble. No podemos seguir en este control. Vamos a ir a una pequeña pausa, querido hermano, y retornamos ya con la parte final de esta interesante entrevista. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Querido hermano, tú estás conmigo en un grupo que nosotros hemos formado de emprendedores, porque yo entiendo que esa clase, nadie empieza grande en la vida. Así como esos grandes empresarios, esas grandes personalidades pudieron crecer en su momento, porque la generación de nosotros no tiene el derecho, porque trabaja con honestidad, con entrega, a crecer. Y nosotros nos hemos convertido en un portavoz de ese sector y me gustaría escuchar tu opinión. Yo creo que en una ocasión compartí con ustedes en un evento, yo creo que es importante la cohesión de ese bloque de jóvenes, sobre todo porque la unidad está garantizado el éxito. Ningún elemento en la vida se hace de forma separada. De hecho, el primer elemento de la vida, que es la unión de 2 células, la procreación del hombre y la mujer a través de un encuentro marital, se hace con la unidad. Entonces yo creo que ustedes, o nosotros, porque yo formo parte ya de la familia, hacemos bien en mantenernos unificados, sobre todo para lograr las conquistas respecto a la unidad de comercio. El mundo está muy interconectado, Giovanni. Ningún segmento económico que vaya disperso va a tener éxito en la humanidad. De hecho, ya se ha establecido, por ejemplo, que esa camisa que tú tienes puesta, el botón la hacen en la India, la tela en China, se ensambla en Jamaica y se venden en Times por Nueva York. Increíble. Entonces, como un producto tiene 4 elementos, 5 que van
a coincidir en la elaboración final. Así mismo son los grupos, así mismo son las unidades comerciales. Y yo creo que esta asociación, en una población que va en franco crecimiento, va a ser un contrapeso fundamental en las oportunidades de movilidad dominicana, en poder renovar un parque vehicular. Una persona que no pueda sacar un vehículo del año, pero tiene la capacidad de comprar uno 2021, Claro. 2022. Creo que la legislación es hasta 5 años de Sí. importación, pero tiene facilidades. Entonces yo creo mucho en eso Así es. y siempre le voy a brindar el apoyo desde mi posición. Gracias. Janel, yo siempre le hago muchas recomendaciones a la clase política de nuestro país. Me gusta irme al pasado. José Francisco Peña Gómez en un momento subestimó a Leonel Fernández porque era un político joven, inexperto. Él sentía que no estaba a su nivel. Yo no viví esa época porque era un muchacho, pero las personas mayores, que me gusta siempre hablar con ellos, me hablan de esa situación que Peña Gómez subestimó a este muchacho. Y mira lo que pasó. Recuerdo entre Miguel Vargas y Hipólito Mejía también existió mucho ego y también Miguel subestimó a Hipólito y en ese momento me decía un señor, Giovanni, nunca se puede subestimar a un expresidente. ¿Cuánta gente le deben favores a Hipólito Mejía? Me decía ese señor y ahí está la historia. Hoy nosotros le hemos dicho un sinnúmero de ocasiones a esta nueva clase política, el PRM, el gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, que no subestime a Leonel Fernández. Mira, yo creo que el principal enemigo de un sistema político es el triunfalismo, porque el triunfalismo hace que usted debilite la defensa, se ponga en inercia y que el otro pueda crecer. Nunca ha sido, de hecho, la historia de Peña Gómez respecto a Balaguer y a Leonel Fernández fue precisamente los malos consejos a lo interno del PRD y aquel acuerdo interesante. Recuerda que Peña Gómez es el padre del acuerdo de Santo Domingo y el acuerdo de Santiago. Entonces, Peña Gómez, en principio, los principales obstáculos de Peña Gómez estaban en su propio interior, en el propio criterio del doctor José Francisco Peña Gómez. Y una serie de personas que estaban a su lado que no lo bien aconsejaron. De hecho, había que tener también los pantalones bien puestos para usted negociar con Balaguer, que era un zorro de la política. Es el dominicano del pasado siglo con mayor experiencia de Estado. Gobernó Trujillo y gobernó 22 años. Y tuvo incidencia en los gobiernos, incluso del primer periodo de Leonel. Pero la política tiene que ser un proceso de carpintería, donde los egos sean dominados. ¿De dónde se alimenta el ego? Se alimenta de la ira y del estado posesivo. Cuando una persona se siente parte de esto y esto es mío, a partir de ahí tú vas a emanar un ego que no produce nada. Giovanni, en la vida absolutamente todo es pasajero. Este edificio donde nosotros estamos grabando hoy, este podcast, esta maravillosa instalación, en algún momento será una ruina. En un momento determinado en la historia dominicana, la historia de la isla, cuando se construye el Alcázar de Colón frente a la ría de los Sama, se pensaba que desde allí se iba a gobernar todas las Américas, todo el Nuevo Mundo. Desde esa Alcázar de Colón se pretendía dirigir, de hecho, la mayoría de los casos que se sucedían en Venezuela eran conocidos en el tribunal en la isla de Santo Domingo, la Capitanía General del área. Mira cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado el tiempo. Todo en la vida es pasajero. Y yo pienso que a partir de allí, cuando usted tiene la conciencia clara de que usted es efímero, pasajero, a partir de ahí usted se comporta con otro nivel. Ese ha sido el gran problema, se puede decir, de la clase política. De todos. todos. De todos, no solamente la clase política, también la clase empresarial, la clase trabajadora. Nada es para siempre. Usted hoy está aquí, mañana está en otro lugar y pasado puede avanzar. Lo que yo creo es que el trabajo, la preparación y la humildad son 3 herramientas fundamentales para avanzar. Tenemos que dejar una sociedad llena de resentimientos. Aquí hay muchas personas perversas que tienen decisiones de dañar, de meter pie, de andar con una mochila cargada de resentimientos. Y por eso no hemos avanzado. Nosotros estamos colocados en una condición geográfica envidiable para el resto del mundo. Es más, te voy a decir lo siguiente. Si este territorio dominicano hubiese estado compuesto por los japoneses, hoy nosotros tuviéramos la primera potencia del mundo.
Increíble. Porque el territorio de Japón no tiene ni un 5% de lo que tiene la República Dominicana. Todo lo de Japón es tecnología y capacidad de innovación. Nosotros tenemos tierra, medio ambiente, agua, territorio, todo. Pero ¿qué tenemos nosotros también? Desde la propia fundación de la República en 1844. Una lucha de egos y de traiciones terribles. Mira dónde muere Duarte. Los trinitarios fueron perseguidos. Tenemos eso en la genética y yo no sé hasta qué punto eso será conveniente, porque yo creo que también tenemos derecho a hacer una ruptura social con eso. Si tú tienes el talento, yo te voy a dar la oportunidad. A mí no me importa que tú me des pleitesías o no. Tú tienes derecho a avanzar. Entonces, nuestra clase política, sobre todo nuestra generación, que es lo que más me preocupa, Sí. se ha comportado peor que el pasado. Más sectaria de todos los partidos, Sí. déjame decirte. Aquí hay personas que yo lo he visto. Yo voy para un lugar y ¿quiénes van? Va fulano del PLD y fulano de la Fuerza del Pueblo. No voy. ¿Dónde voy para allá? Allá está fulano del PRM. Ah, no, no voy. Increíble. Eso no puede ser. Yo creo que la unidad de nosotros en esta sociedad nos va a garantizar un mejor país para todos. Anel, estamos en la parte final, pero no quiero terminar este interesante conversatorio. Ese pueblo dominicano que nos está observando en esta época de Navidad, observé tu carácter humano antes de llegar aquí, o sea, tu desprendimiento hacia lo demás. ¿Qué tú le puedes decir a ese pueblo que te está observando y que sigue esta plataforma en esta época tan especial que debe de servir también de esperanza? Mira, hay varias obras literarias que me han ayudado a lo largo de toda mi vida a construir un espíritu desprendido. Yo creo que es imposible, Giovanni, Sí, usted ser una persona eficiente en el colectivo si usted no cultiva el intelecto. Porque el intelecto es lo que te va a dar la razón a ti para saber de que tú eres efímero. En una ocasión hubo un gran empresario dominicano que murió. El mismo día que murió una persona que recoge botellas. Y yo esa noche hice una reflexión, una profunda reflexión, de que ese empresario se fue sin banco, sin tarjetas, sin propiedades. Y Chorlito, que recogía botellas, se fue sin botellas, sin saco y sin pobreza. Ambos se fueron en contabilidad cero. La muerte es una contabilidad cero para todo el que vive. Entonces, si tú sabes que te vas en cero, ¿por qué te aferras a tantas cosas? ¿Por qué no compartes con el que no tiene? De hecho, en las conferencias que brindamos, al final le decimos a la gente, el éxito para tener en la vida una vida saludable es desprenderte de lo que tú no vayas a usar. Si tú tienes 200 pesos y tu compañero le falta 100, dáselo. Que más adelante Dios, y si no eres creyente, el destino te va a mejorar. Dice un poema, creo que lo dije en una de las actividades que fui con ustedes. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba en una hierba que cogía. Habrá otro entre sí, él decía, más pobre y mísero que yo. Y cuando la mirada volteó, halló la respuesta viendo que otro sabio iba recogiendo las hierbas que él arrojó. increíble. Anel, gracias de corazón. Para mí un honor, una distinción, porque tenemos una amistad Claro. de años, y siento que esto es un gran aporte que hicimos ya en este trayecto final de terminar el año. Gracias, hermano. Gracias a ti y espero que el 2024 Dios te depare salud, prosperidad y que podamos seguir juntos, como siempre, por una mejor República Dominicana y te deseo éxito y a toda la familia de RNN. Gracias, hermano de corazón. A todos los televidentes, desearle un feliz año, señores. Muchos propósitos, muchas esperanzas tiene este pueblo dominicano a partir del 2024. Será hasta una próxima entrega.